Hola, mentes inquietas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre pensamiento crítico. Hoy voy a hablaros sobre la compasión. La compasión es un término que, a mi entender, está mal entendido a menudo, a menudo. Entonces, cuando no se entienden bien los términos, pues uno no obra, no, no obra porque no piensa correctamente. Y no olvidemos que las palabras articulan nuestro pensamiento. Y si sin palabras, que es lo que nos diferencia de los animales, el habla, pues no pensaríamos en condiciones. Y cuando los términos se malinterpretan, pues entonces ocurre un desastre, que utilizamos las palabras, pero es peor que si no las utilizáramos. Es decir, peor que los animales, que como mínimo se contentan en no hacer desaguisados precisamente porque no articulan palabras y por lo tanto no articulan el pensamiento. Las palabras pueden distorsionarse por distintos motivos, ¿eh? Por ejemplo, por ignorancia, simplemente, a grosso modo, o por una ignorancia ah, imprimida a través de la propaganda, que es lo más habitual. Puede ser una propaganda no solo política, ni mucho menos, puede ser una propaganda de tipo social, cultural, las palabras pueden incluso quedar en el ostracismo determinados términos y por lo tanto confundirse cuando se utilizan, ¿eh? Porque se utilizan poco y se utilizan poco porque están denostadas esas palabras, porque en el momento cultural en que se insieren se insertan esas palabras, pues no corresponden al momento cultural y por lo tanto cuando se utilizan mal, se malinterpretan y al revés, cuando se utilizan mucho porque el momento cultural, que quiere decir incultural, ah, lo requiere, esas palabras que en otra época han quedado quizás en el ostracismo, pues se sobreemplean y entonces los términos también quedan contaminados y es decir, pues el resultado pues no es que sea peor que cuando no se utiliza el término ah, cuando está en el ostracismo, pero si se abusa de ese término por un interés cultural, que quiere decir, ah, o publicitario o propagandístico en definitiva, ah, pues, entonces, se produce el mal uso del término también, ¿no? Por un sobreuso y inadecuado. Entonces, las palabras son muy importantes, son muy importantes. Bien, por lo tanto, si entendemos mal, lo que significa compasión, que es una palabra además clave, no estamos hablando de un término, iba a decir banal, no, porque no hay ningún término banal en tanto que existe el término. Por lo tanto, todo término tiene su aplicación correcta. Y precisamente por eso se utilizan los términos de forma incorrecta, se distorsionan, como decía al principio, ¿no? Pues bien, el término compasión es un término clave. ¿Por qué? Porque nos va a las relaciones humanas y nos va el desarrollo de nuestro espíritu, de nuestra alma. ¿Mm? A través de nuestro intelecto y de nuestro corazón y de nuestras acciones, como no puede ser de otro modo. Bien, de entrada se confunde la palabra compasión con la palabra empatía. No es exactamente lo mismo, aunque tiene relación. Vemos que la palabra empatía es la capacidad de ponerse, en definitiva, en la piel de la otra persona, ya tanto sea cognitivamente como emocionalmente, como las dos cosas. ¿Eh? Fijaros que un psicópata puede ponerse en la piel de otra persona, pero solo cognitivamente. Y por eso puede manipular digamos, ejercer su psicopatía, ¿no? Jamás un psicópata puede sentir empatía emocional, entonces ya no es un psicópata, ¿eh? Un psicópata, insisto, puede tener una gran empatía, de hecho, acostumbran a tenerla para poder manipular una gran empatía cognitiva, estrictamente mental, pero jamás de los jamases emocional, porque entonces ya no sería un psicópata, obviamente, ¿no? Bien, entonces, ¿qué diferencia el término de empatía con el término de compasión? Que se parecen, van relacionados, pero no es exactamente lo mismo. La compasión implica no solo ponerte en la piel de la otra persona, sino tener la intención activa de ayudarlo, cosa que no ocurría con la empatía. Una persona puede tener empatía, tanto cognitiva como emocional, o una de las dos cosas, pero sin embargo no tener intención de ayudar a la otra persona, a aplacar en definitiva su sufrimiento o su inquietud
que la inquietud es una forma, digamos, suave de sufrimiento, ¿no? En cambio, en la compasión, fijaros, puede haber no exactamente empatía, porque la persona puede no entender cognitivamente y ni tan solo ponerse en la piel de la otra persona emocionalmente, pero sí que comprende de alguna forma, de una forma muy básica, que la otra persona está sufriendo. Es decir, yo puedo ayudarte y sufrir porque tú estás sufriendo, compatizo contigo y sin embargo, ah, no estar en la misma línea del porqué del sufrimiento de la otra persona. Es decir, realmente no entender exactamente emocionalmente por qué tú estás sufriendo y tampoco cognitivamente. ¿Eh? Esto ponemos el caso extremo. Normalmente sí que cuando hay compasión, cuando ejercemos la compasión, sí que hay una comprensión normalmente cognitiva y no siempre emocional. Puede o no puede haberla. Pero incluso, como digo, pueden ocurrir ambas cosas, que uno ejerza la compasión, sienta compasión por la otra persona sin, curiosamente y paradójicamente, no entender ni cognitivamente ni emocionalmente el porqué del sufrimiento de la otra persona. Simplemente es una captación, digamos, reptiliana, de que la otra persona está sufriendo. Uno no sabe por qué está sufriendo, pero intenta acercarse a esa persona y ayudarla en su dolor. ¿Eh? Y luego otra cosa, evidentemente, es qué habilidad tenga esa persona para conseguir, digamos, aliviar el sufrimiento de la otra persona, pero eso ya digo que sería otro tema, ¿no? Y entiendo que, claro, cuanto más se entienda a la otra persona cognitivamente y emocionalmente, el porqué de su sufrimiento, en más disposición teórica vamos a estar de poder compadecer, que quiere decir ayudar activamente a aplacar el sufrimiento de la otra persona. Ese es el punto. Bien, dicho esto, Ah, hay personas que por arrogancia, pues, pueden decir que sienten compasión por otras personas, y sin embargo, no toleran que se les diga que ellos también necesitan de esa compasión, ¿eh? El otro día me encontré hablando con un muy buen amigo mío, y me dio esta idea para este vídeo precisamente, ¿no? Porque me saltó con que yo no necesito compasión, ¿no? Ah, no es que yo se la quisiera dar en ese momento porque no venía a cuento. Estábamos hablando de terceros, ¿eh? De terceros y saltó con esto, ¿no? Yo no necesito compasión. Bien, en el momento en que una persona dice que no necesita compasión, primero que no está entendiendo o no sabe, ¿no? Lo que es exactamente la compasión y es todo lo que acabo de explicar. Y está mintiendo sin darse cuenta. Es decir, ese es otro tema interesante de cómo las personas pueden mentir o pueden falsear sin necesariamente ser deshonestos. Es decir, por pura ignorancia, pues no, equivocarse, ¿no? Entonces, la persona que te diga que no necesita compasión es obviamente por arrogancia, es decir, por ego, porque siente que es débil. Es débil si admite que necesita compasión, pero es que no hace falta que lo admita, porque es tan absurdo como decir yo no necesito beber agua. Es decir, en el fondo estás diciendo, yo soy tan fuerte, tan independiente, ¿no? Tan autónomo que no necesito beber agua. Yo no necesito de nada ni de nadie. Obviamente aquí se ve claro que es falso, ¿no? Que es mentira. Pues lo mismo con la compasión. Una persona que te dice que no necesita la compasión de nadie está ofuscado por su ego o por su arrogancia y le parece que así se va a mostrar como débil ante los demás. Pues todo lo contrario. Y además es absurdo porque todos necesitamos compasión. De hecho, en el mismo momento que esa persona arrogante necesita de esa arrogancia para negar la compasión hacia sí mismo o de los otros hacia sí mismo, y por lo tanto entiendo que compasión por uno mismo, ah, precisamente de dónde viene esa arrogancia es precisamente por no haber sido comprendido. Y la persona que no ha sido comprendida, lógicamente, tiene un resentimiento y por lo tanto no soporta admitir que depende de los demás, de esos demás que no le han hecho caso, que no lo han visto o que lo han malinterpretado o que le han arruinado la vida, da igual. ¿Eh? Pero en definitiva, la persona que dice no necesitar compasión de los demás es la persona que precisamente se siente incomprendida por los demás y no quisiera nada más en su vida, que precisa, como todo ser humano, ¿no? Que ser atendido, que ser en el fondo del fondo, que ser amado, porque ser comprendido es una forma,
es la forma inicial, digamos, de ser amado. Una persona no puede amar a la otra si no la está comprendiendo, porque no muestra no una preocupación, una ocupación que viene del amor hacia la otra persona. ¿Eh? Por lo tanto, la persona que, insisto, que de manera arrogante dice que no necesita la compasión de nadie, te está diciendo que la necesita precisamente a gritos. De hecho, como todo el mundo, y más aún todavía si cabe, y para entendernos aquí, el arrogante, porque es el resentido, el que no ha recibido la atención de los demás, y no somos islas, porque nadie es una isla, y por lo tanto está resentido con el género humano. Y no tiene ninguna culpa tampoco, ¿eh? Porque aquí no estamos hablando de culpables, sino de causas, efectos y, y en definitiva de entender eso, de de dónde vienen las cosas, ¿no? Bien, la compasión no tiene nada que ver con la condescendencia o con la superioridad moral, que ese es el término que a veces desde nuestro ego barra ignorancia, y el ego es ignorancia, entendemos el término compasión, ¿no? Es decir, yo me permito decir, desde la arrogancia, yo soy compasivo con los demás, pero no tolero que admitir que necesito la compasión de los demás. Entonces, ¿en qué quedamos? Te sitúas en una posición de superioridad. Es decir, los demás necesitan de tu compasión, pero tú no necesitas, curiosamente, de la compasión de los demás. Cuando en realidad lo que estamos diciendo con compasión es lo que ya he apuntado, ¿no? Eso ya he apuntado. Es compasión, es decir, sentir la pasión del otro. Y tú necesitas que el otro precisamente sienta tu pasión. Y por eso a menudo hablas. Y por eso, insisto, si muestras arrogancia es porque precisamente has estado intentando explicarte o has estado intentando, en ser comprendido y no has recibido esa comprensión, que fijaros que es comprensión, como compasión. Va ligado. Entonces, es como decir que yo no necesito la comprensión de nadie. ¿Verdad que es un absurdo? Cada vez que abres la boca, precisamente, o hablas con alguien porque no eres una isla, es porque necesitas la comprensión de alguien. No solo a nivel intelectual o a nivel emocional, sino a veces, a menudo, es la comprensión de alguien sobre tus necesidades que pueden ser, por ejemplo, fisiológicas, ¿no? Entonces, decir que no necesitas la compasión de los demás es como decir que tú eres un ser súper especial que no eres social, y que a diferencia del resto de seres humanos, pues no tiene sus necesidades, sino que yo me lo guiso, yo me lo como, yo me lo basto. Y eso evidentemente no se lo cree ni Robinson Crusoe. Precisamente Robinson Crusoe es el que menos se lo creería todo esto, ¿no? Pues bien, sentir compasión es humano y no es estar por encima de los demás, ni tener ninguna autoridad moral superior, ni nada, no, es simplemente ser humano. Es decir, todos estamos capacitados y si estamos capacitados es para ejercerlo precisamente, otra cosa es que nos desviemos con el ego y con la arrogancia, todos estamos capacitados obviamente, para poder convivir, que es lo que no ocurre, por eso como no hay compasión, pues hay las guerras y hay las disputas y hay esas confusiones y es un pábulo para la estupidez, que es lo que ocurre, ¿no? En el ser humano desde tiempos inmemoriales, ¿no? Es porque nos hemos olvidado de que tenemos esta capacidad de compasión que es vital, que es necesaria, que está allí para algo y que nos hace humanos y que nos hace grandes precisamente. Es decir, en lugar de negar la compasión que te haces pequeño y te crees por arrogancia, por ego, que eso te hace grande y más fuerte, pues además de hacerte imbécil, pues te hace más pequeño y no te das cuenta. Pero no tienes la culpa, ya digo, no tienes la culpa porque estás dotado de compasión y necesitas de la compasión de los otros y por lo tanto eres capaz tú de dar tu compasión a los demás. Y así es como nos ayudamos los unos a los otros y eso, digamos, es una de las derivadas, yo diría que la básica, ¿no? Del amor, con lo que implica de sociabilidad, de convivencia, de crecimiento personal, porque los demás te hacen crecer, tú les haces crecer y así todos crecemos, en fin. Parece que estoy dando un sermón del obvio. En realidad estoy hablando de obviedades, ¿eh? Pero fijaros que no deben ser tanto obviedades cuando es muy frecuente
¿eh? Os he hablado de esta conversación con un amigo mío, pero ya sabéis que esto es frecuente con la gente, ¿no? Es decir, se sienten débiles y admiten que necesitan la compasión de los demás, porque para empezar, como decía, como se malinterpreta el término compasión, pues parece que lo de la compasión va en opuestos, ¿no? Es decir, en yo estoy por encima del otro porque siento compasión por ti, pobrecito de ti, y eso no es compasión, eso no es compasión, porque eso es superioridad moral, eso es arrogancia. A la compasión auténtica es verdaderamente, como la palabra indica, ponerte en la misma posición, a la misma altura de la otra persona y de su sufrimiento. Eso es lo máximo a lo que puede aspirar una persona humana, porque empatía poder tener todos. Y compasión, lamentablemente, todos la tenemos, pero muy pocos la ejercemos. ¿Eh? Entonces, a lo que hay que aspirar es precisamente a la compasión. Y aspirar a la compasión significa, pues lo que digo, ser capaz de sentir compasión por los demás y evidentemente dejarse compadecer, porque todos lo necesitamos y si no lo admitimos es cuando vamos mal, cuando se producen falsas desigualdades, pero lo que no es falso es el resultado de esa falsa desigualdad, que son las guerras y los conflictos absurdos. Absurdos, porque la mayoría de los conflictos, si hubiera compasión precisamente, no se producirían, porque habría una empatía cognitiva y una empatía emocional y esa empatía trascendería porque va asociado a la compasión. Y repito que va asociado, pero no necesariamente tiene que una cosa derivar en la otra, que esa es la desgracia eh, que estoy comentando, ¿no? Que no se pasa siempre de la empatía a la compasión. Y lo más elevado, lo que puede aspirar un ser humano, como digo, es a ser compasivo. Y ser compasivo precisamente pasa por dejarse compadecer, porque no entiendo que pueda haber una cosa sin la otra, porque entonces no se está entendiendo el término compasión y se está malinterpretando el término y se está tomando como una debilidad que la deben tener los demás, pero yo no. Y por lo tanto yo compadezco, pero que no me compadezcan. Bien, ese punto me parece importante el tema de la compasión, tenerlo en cuenta, qué significa exactamente compasión y, por lo tanto, la importancia de la compasión, clave, decisiva, y, por lo tanto, hay que entender bien el término, porque si no se entiende bien el término, se podría efectivamente, una persona con grandeza humana, puede aplicar la compasión sin darse cuenta de que es compasivo. Cuidado, es decir, no hace falta no hace falta entender los términos para sentir, obviamente, para sentir y actuar como si se entendieran los términos, ¿de acuerdo? Pero cuando se confunde todo, cuando no se siente por ego, por egoísmo y además los términos están tergiversados, pues imaginaros el caos, no se entiende nada y no solo no se entiende nada, sino que es contraproductivo el propio término, no el hecho. ¿Qué significa el término? El término compasión puede parecer, no parecer, puede resultar efectivamente contraproductivo, porque se está confundiendo la grandeza que significa la compasión con todo lo contrario, con, ya digo, una superioridad moral, un tener razón, en fin, una arrogancia, etcétera. Es decir, ego. Y precisamente lo que no es la compasión es ego, es todo lo contrario. Y ya digo que si se malinterpreta, pues ya, la malinterpretación, pues el ego se pone las botas y entonces ese término que implica una grandeza, pues acaba por convertirse pues en todo lo contrario, en una bajeza, en una bajeza. ¿Y cómo puede ser la compasión una bajeza? Una bajeza. Es imposible a menos que se malinterprete y esa es el drama. El drama con muchos términos que se utilizan, ya digo, a través de la propaganda o a través de los intereses, a través, en definitiva, del egoísmo, por decirlo en general, del ego, uh, pues claro, que sea un término tan decisivo, tan importante, el que se utilice uh, desde la distorsión, pues es grave, y así nos va, ¿no? Por lo tanto, me ha interesado hablaros hoy de la compasión, para que os quede bien claro qué significa y cómo se aplica. Y eso, evidentemente, no hay que forzarlo, porque entonces ya no es compasión. Ya no es compasión. Simplemente tener en cuenta que la tenéis, la compasión. La tenéis, no la podéis negar.
solo os la puede negar vuestro ego, vuestro ego. Y vosotros no sois vuestro ego. Vosotros sois amor, ¿de acuerdo? Y por lo tanto sois compasión. ¿Eh? Y el ego por los miedos de la supervivencia, y como siempre digo, se genera ese ego, se genera esos miedos básicos dominantes cuando somos muy pequeños, obviamente para la supervivencia, porque somos dependientes, de mayor ya no lo necesitamos, de modo que tenemos que dejar de un lado el ego, en este caso de la arrogancia, dejarlo a un lado por los miedos y a no ser débiles, es decir, miedo a ser débil o parecer débil ante los demás. Y así parecer yo más fuerte. Pues no, todo lo contrario. Olvídate de este miedo y serás más fuerte, porque vas a desarrollar lo que ya tienes, que es la compasión. Que es la compasión. ¿De acuerdo? Pues bien, no me alargo más. Espero que os haya gustado este vídeo, como siempre os digo, dejad un buen like si os ha gustado, ah, compartid el vídeo si así ha sido, dejad comentarios que siempre van a ser interesantes, suscribiros, no os olvidéis y nos vemos en el próximo vídeo.